agradecer a la Fundación el haberme invitado para estar aquí una vez más y el gran esfuerzo que han hecho logístico para que estas sesiones, tanto la del verano como esta, se realicen. Yo creo que son capaces de, si dicen que los asistentes a una conferencia tienen que estar levitando, lo conseguirán, porque ya son capaces de hacer cualquier cosa. También agradezco a los aquí presentes y los presentes a través de la red su presencia en estas sesiones. El trabajo del que voy a hablar, sobre las donantes femeninas, es parte de un trabajo de investigación que estamos realizando en el grupo Arspita y que está en fase de inicio. Por tanto, no hay grandes conclusiones, sino que es una primera aproximación a las donantes femeninas. Viendo esta foto, posiblemente alguno de ustedes se pregunte, ¿pero qué hace este individuo en un coloquio dedicado a las mujeres? Pone una fotografía con 12 tíos, ¿no? Con 12 hombres. La foto esta no tiene nada que ver con el tema de género, sino tiene que ver cuando se me propuso preparar la conferencia, dije, bien, puede ser sencillo, ¿no? Tratar de hacer una primera visión sobre las donantes femeninas, pero me ocurrió como a estas personas. Esta foto es de 12 hombres sin piedad, que casualmente echaron en la tele la semana en la que estaba preparando la conferencia, y viéndola me vi reflejado lo que me ocurría, porque claro, di por hecho que el término donante era bastante sencillo. Pero es que las apariencias engañan. Me dejé llevar por las apariencias, como estos al principio, están ahí votando si alguien va a ser el juzgado, ¿no? Iba a ser culpable, la mayor parte votaron que sí, basándose en indicios muy aparentes, y luego cuando entraron en profundidad se dieron cuenta que el tema no era como parecía. Pues lo mismo me pasó a mí con el término donante. Porque claro, una vez que entramos dentro, pues, ¿qué es un donante? Vemos imágenes de donantes que no son donantes, que no donan, sino que reciben. Vemos imágenes de donantes que son comitentes, que son los promotores, pero otros no tienen nada que ver con los promotores. Algunos, es que está tan claro que no son promotores como que ya estaban muertos, por tanto difícilmente podrían ser los promotores, pero sin embargo son los receptores de los beneficios que se esperan de las imágenes. Por tanto, había un batiburrillo de conceptos que dije, ¿y yo de qué hablo? ¿No? ¿En dónde me centro? Hablo de todas estas historias. Entonces, al final, tomé la decisión de hablar en general, de no complicarme la vida. Sí que iré comentando qué tipología de donante comitente hay en cada caso, pero la primera pregunta es que no es, o sea, la primera conclusión ya es anterior incluso a preparar el trabajo, que es que el término donante es más complejo de lo que parece. Este término donante normalmente hace referencia a representaciones de ciertos personajes, normalmente de cierta relevancia social, que están asociados de una u otra manera con la promoción de la obra en la que aparece. Y recálculo de una u otra manera. El diccionario de la RAE, una de las definiciones que da el término donante, dice persona que costeaba una obra de arte, generalmente de tipo religioso, y cuya imagen solía aparecer representada en actitud donante. Habría mucho que hablar sobre esta definición porque no es exactamente correcta, pero bueno, nos da una idea de lo que se entiende por el término donante. Pero ya digo, no siempre el individuo así denominado es el que dona la obra, porque ya está el comitente, que es el que la promociona, el donante, que la entrega, el que la da, pero puede haber comitentes donantes, puede haber comitentes receptores, por ejemplo, cuando un escriba, que es el que ha realizado la obra, la entrega al comitente. El comitente está recibiendo la imagen, por tanto es un comitente receptor. Puede haber donantes que no son comitentes, que no son los que han entregado la obra. Puede haber donantes que no lo son porque están fallecidos, como he comentado anteriormente, sino que son los receptores de las consecuencias espirituales, etc. Por tanto, es un término, ya digo, bastante complejo. Antes de entrar a hablar de las donantes femeninas, vamos a hacer un breve repaso por las estrategias que utilizaban los donantes masculinos para ver si podemos comparar y ver si detectamos algún tipo de diferencia entre las donantes femeninas y masculinos por el hecho solo del concepto de género. Una de las primeras imágenes en las que vemos un donante estaría aquí.
en la izquierda, data del siglo VI, es la iglesia de los santos Cosme y Damián y es una obra promovida por el Papa Félix IV. La imagen suya, que está ya, como he señalado, a la izquierda, está muy restaurada, fue totalmente modificada en época posterior, pero aparece siguiendo un modelo iconográfico que tuvo bastante éxito, sobre todo en determinados momentos, que es el donante con la maqueta del edificio que está donando en las manos. La reproducción en pequeño del edificio que está promoviendo. Aquí vemos varias estrategias. Primero, ya digo, la representación del objeto que se dona en forma de maqueta. Aparece junto a unos santos intercesores que interceden por él. En este caso, en blanco, San Pedro, San Pablo y los santos patronos de la Iglesia, San Cosme y San Damián, que están introduciendo ante Cristo. Y luego, otra técnica, otra estrategia que van a utilizar los donantes es crear paralelismos. En este caso, si nos fijamos bien, el Papa aparece junto a una palmera y un ave fénix. La palmera era un árbol que se consideraba uno de los árboles del paraíso y estaba relacionado con la resurrección, por toda una serie que nos llevaría bastante tiempo a hablar. Y sobre ella está el ave fénix, que también estaba muy vinculada con la resurrección. Por tanto, el hecho de colocarse al lado, lo que estaba buscando en definitiva era el obtener la salvación de su alma. Eso lo hace a través de este paralelismo con la palmera, del cual ya veremos algún otro ejemplo. Este modelo, esta forma de representar, tuvo éxito y siglos más tarde, otro papa, otro pontífice, Pascual I, en el siglo IX, replicó este modelo en otras iglesias romanas, en Santa Práxedes y en Santa Cecilia del Trastevere. Pero a este modelo en el cual aparece el Papa, con el modelo de la Iglesia, en la maqueta de la Iglesia, con la palmera, con el ave fénix, con los santos intercesores, le añade otro elemento que también veremos en algún caso posteriormente de donantes femeninas, que es el monograma con su nombre. Además, en un lugar privilegiado, en lo alto, Pascual, sobre la cabeza, la firma suya. Esto ya veremos también que alguna donante lo hace. Pasó el tiempo y la maqueta del edificio pasó a ser sustituida en algunos casos por un elemento arquitectónico del propio edificio. Como podemos ver en Notre-Dame du Port, en Clermont-Ferrand, vemos aquí a Stephanus, que lo sabemos el nombre por el libro, por la inscripción que hay en el libro, que está ofreciendo un capitel. Se ha reducido el concepto del edificio a un solo elemento arquitectónico. O, sin salir de la Auvernia, en Volvic, vemos otro modelo que también es bastante popular en esta zona, que es la representación del donante o de los donantes sujetando una columna. La columna representaría la iglesia en este caso. Por lo tanto, la maqueta pasa a ser sustituida por un elemento arquitectónico que representa el edificio. O también, como en esta obra de Alsacia, en Sigolheim, encontramos en este tímpano un personaje con una bolsa, Ulricus, desde aquí de la izquierda, sabemos el nombre por una inscripción, ofrece una bolsa, ofrecería dinero, y enfrente otro personaje con un barril. Posiblemente estaría ofreciendo vino, una ofrenda de vino. Por tanto, la representación ya no es la de la iglesia, sino es algo más concreto, algo que está relacionado con el objeto que están donando al templo. Un arzobispo de Milán, que fue representado en numerosas ocasiones, Heriberto de Intimiano, aparece en este evangeliario, en esta portada de evangeliario, en la parte superior, siguiendo bastante de las estrategias que hemos contado, ofreciendo en este caso el códice, el objeto que promociona, ofreciéndoselo a Cristo, con dos santos intermediarios, en este caso San Juan y la Virgen, y creando un paralelismo. O sea, utiliza las tres estrategias que hemos comentado. El santo intercesor, ofrecer el objeto que está entregando y un paralelismo. El paralelismo lo realiza con un arzobispo de prestigio de la propia sede de milanense, que es San Ambrosio, quizá el arzobispo de más prestigio de la sede. Y de esta manera se está equiparando con él al situarse sobre una escena sobre la otra. Además, esta escena tendría también una connotación política de reivindicación de la sede de Milán frente a otras sedes italianas. Esta generación de paralelismos la vemos en una pequeña iglesia que hay en la provincia de Barcelona, en Mura, en el tímpano, en el cual observamos cómo en esta esquina del tímpano aparece un personaje en pequeño con un libro, posiblemente es un clérigo, que sería el donante de la obra.
Es muy interesante porque está en el lado opuesto al de los magos, que estarían haciendo su ofrenda en la adoración de los magos. Con lo cual está acudiendo a otra estrategia, que es a la que ya hemos hablado, que es el paralelismo. Está haciendo un paralelismo del que ofrece posiblemente la portada, la iglesia, no sabemos, pero está haciendo un paralelismo con la adoración de los magos. Ya veremos que esto también lo utilizan algunas féminas. Pero no solo lo hace con los magos, lo hace también con algunos de los capiteles de la portada. Por ejemplo, en uno de ellos aparece San Martín cortando la capa. Una escena que nos muestra la generosidad, la caridad. Se está equiparando con Martín. Y gracias a esto, San Martín obtuvo la salvación del alma, que está representada aquí cuando fallece, y la Laudatio Animae, la elevación del alma de Martín, aquí. Por tanto, el donante, que lo que pretende es la salvación de su alma, también está haciendo un paralelismo con un santo, en este caso San Martín. No lejos de Mura está el monasterio de San Benet de Valles, incluyo claustro. Aparece una escena muy similar, la Virgen con el niño, una palmera, de nuevo la palmera, como vimos en el Papa Félix IV, y aparece el comitente Bernardus, lo sabemos por la inscripción, cuyo bastón adquiere la forma del tronco de la palmera. De nuevo está creando ese paralelismo, en este caso con la palmera, para obtener la resurrección. En otros casos, la obra donada, en este caso esa columna que representaría el edificio, no solo es determinante, o sea, no solo es la muestra de lo que se está entregando, sino que es determinante para obtener la salvación. Hasta el punto que aquí aparece el donante, Ranulfo, sujetado a la columna, al fuste de la columna, resistiéndose a los envites del diablo, que está representado como un guerrero alado arriba. Es gracias a la donación por la que se va a salvar. Por eso está sujetando el fuste. Además, también en esta imagen se crean paralelismos, con Cristo atado a la columna y con el propio santo de la iglesia, San Nectario, que resucita a un muerto, y por tanto estas imágenes están una junto a la otra y está haciendo una alusión a la resurrección. ¿Vale? Y otra, para acabar con las estrategias de los donantes masculinos, vemos en algún caso cómo los donantes se incorporan a escenas como si hubieran estado presentes. Por ejemplo, aquí vemos el donante, aquí arrodillado, como si hubiera estado y sido testigo de la crucifixión de Cristo. Ya veremos que en alguna mujer también lo hace así. Y además aparece junto a Daniel en el Foso de los Leones, que es un personaje muy asociado con la resurrección, con la salvación, etcétera. Y también está colocándose al lado de él, lo que está haciendo es poner de manifiesto su anhelo de salvación. Como vemos, por ejemplo, en Magas, que el donante está aquí rezando junto a Daniel, o en Landiras, en la Gigón, está sujetando la capa de Daniel. Por tanto, estos son también estrategias que utilizan los donantes para obtener su salvación, que es lo que pretenden en definitiva. Pasemos, pues, sin más preámbulos, a hablar de las donantes femeninas, y para ello vamos a hablar de los antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos antes del románico de donantes femeninas? En primer lugar, hablaremos de Anicia Juliana. Anicia Juliana era un personaje importante de la corte bizantina, era hija del emperador de Occidente, Anicio Olibrio, y nieta de Valentiniano III. Figura su imagen en el frontispicio de una copia de un tratado de medicina de Dioscórides. Es uno de los primeros retratos de comitentes femeninos que conocemos, al menos el primero de la Alta Edad Media, y es la más antigua miniatura conservada con representación de un personaje real. Por lo tanto, es una imagen muy, muy relevante. En ella aparece Anicia sentada entre dos virtudes, la magnanimidad y la prudencia, y aparece entronizada, o sea, una imagen de poder, rodeada de estas virtudes, siguiendo además un modelo iconográfico que se daba en el imperio. Está cogiendo un modelo de poder para representarse. En la imagen hay una de las virtudes, sostiene un saco de monedas, y que Anicia está distribuyendo a un puto, que es el amor por construir, lo que representa, el cual le ofrece un códice. Y también hay una mujer que no se ve muy bien, está aquí, postrada en proskinesis, que es la gratitud de las artes.
Lo curioso es que la imagen de Anicia no es la comitente, porque ella no fue la que promovió la obra esta, no promovió el libro, el códice que le está entregando. De hecho, era la receptora, se lo entregaban a ella. En la inscripción, por una inscripción sabemos que el códice fue encargado por las gentes de Honoratae, una ciudad, en agradecimiento a Anicia por haber construido una iglesia en su población. Por tanto, sí que es comitente, pero no de la obra en la que figura. Sin embargo, en la imagen que aparece en la obra, aparece como receptora. Esto para que vean la complejidad del concepto de donante, comitente, receptor, etc. El modelo iconográfico que sigue se ha asociado con el Misorium de Teodosio, que le vemos aquí. Entronizado, centralizado, flanqueado por personajes, en este caso por virtudes. Anicia promovió la construcción de varias iglesias, entre ellas la de San Poleuctos, en Constantinopla, en el siglo VI, que fue un edificio concebido como una afirmación de su propio linaje imperial. En dicho templo figuraba un epigrama laudatorio inscrito en las paredes de la iglesia, de los cuales un fragmento es el que vemos aquí en la imagen superior, que se ha conservado en su totalidad, gracias a Dios, y en el cual Juliana se compara con los emperadores Constantino I y con su tatarabuelo, el de ella, Teodosio I. Y además se compara en el sentido de como constructora monumental. E incluso llega a afirmar que había superado al templo de Salomón. O sea, es también una manera en la que se proyecta su imagen de promotora, de comitente, este personaje. Ya digo, el modelo iconográfico imperial elegido podría estar bien justificado por su linaje, por su estatus social o influencia, incluso por su intensa actividad política y religiosa. Veremos que este modelo iconográfico durante bastante tiempo no es utilizado por las donantes femeninas, pero no. Veremos cómo se recupera y en qué condiciones aparece de nuevo este modelo iconográfico. Otro antecedente es el conocido mosaico en el que figura Teodora, la mujer del emperador bizantino Justiniano, que se encuentra en el presbiterio del templo. Es curioso que esta parte del templo estaba vetada a las mujeres, no podían entrar. Sin embargo, la imagen de ella sí que aparece aquí representada. Por tanto, podría tener más bien un sentido simbólico que no intentar representar un ritual concreto por el hecho este que digo de que no se le permitía el acceso. Aparece ofreciendo un cáliz, mirando a Cristo, al ábside, y enfrente de la representación de su esposo, de Justiniano. Aquí ya vemos una de las cosas que también va a caracterizar la representación de ciertas mujeres. Es que hay una cierta diferencia jerárquica entre el esposo y la mujer. Aparentemente no sería, pero si analizamos los personajes que rodean a Justiniano, está rodeado de todos los resortes del poder. Tiene los militares, los generales Narcés y Belisario, el ejército, con el escudo, con el crismón, y el poder religioso, el arzobispo Maximiano, del cual aparece el título identificándolo. Sin embargo, Teodora ocupa un papel más secundario y está rodeada con personajes de la corte, pero que no tienen la relevancia de los que están rodeando a Justiniano. Es interesante en esta obra de Teodora que también se realiza un paralelismo, como hemos visto que se hacía, por ejemplo, en Mura, con la adoración de los magos. Está equiparando el hecho de donar, en este caso un cáliz, que es lo que lleva en la mano, con la adoración, con la entrega de los Reyes Magos. Y es clarísimo porque lo vemos representado en esta cenefa de la prenda, los magos, siguiendo el mismo modelo con el que aparecen los magos en otro mosaico de Rávena, que es San Apolinar Nuovo. Por tanto, el paralelismo es evidente. Otro tercer antecedente lo encontramos en Roma, en la catacumba de Comodila, y aparece una dama de nombre Túrtura, lo sabemos por la inscripción. Fue realizada hacia 528. Está siguiendo esta estrategia que ya hemos visto en los varones, acompañada de santos intercesores, en este caso santos Félix y Adauto. Hay una inscripción de la obra que fue encargada por el hijo de Túrtura, que era difunta. Por tanto, aparece Túrtura, pero no es la comitente, estaba ya difunta. La pretensión del hijo era proclamar los valores cristianos de su familia y así también que su madre obtuviera la salvación. Esta interesante imagen anticipa ciertos aspectos que veremos repetidos en el periodo románico, como son, ya digo, la presencia de la donante ante la Virgen. Veremos que es un elemento, sobre todo, que va a caracterizar la presencia de las abadesas. Y el papel mediador de ciertos santos
y el carácter póstumo de la donante. Eso lo vamos a ver repetido en varias obras. En el mundo carolingio encontramos esta miniatura en la Biblia de San Pablo Extramuros, en la cual aparece Carlos el Calvo en el centro, de mayor tamaño que todos los personajes que lo rodea. Hay una clara muestra de perspectiva jerárquica, ¿no? En un lado tiene el armijero, el que le porta la espada. No, aunque está representado de esta manera, no es él el comitente de la obra, sino que fue el obispo de Reims, Ginemar, que lo regaló además un regalo diplomático al Papa. Y vemos un par de damas, de las cuales la primera, esta, de menor tamaño, por tanto ya se está marcando de nuevo la jerarquía, la diferencia jerárquica entre el monarca y su cónyuge, que es Riquildis, su esposa Riquildis. Ocupa un lugar marginal, pero es interesante porque en un verso que aparece en la miniatura la cita como garante de la descendencia del emperador. O sea, está marcando el papel que ocupa ella y que lo vamos a ver repetido en otras imágenes de donantes en el románico. Pues bien, vistos estos antecedentes, vistas las estrategias que utilizaban los donantes masculinos, vamos a entrar ya en el tema de los donantes femeninos. Sin duda, el punto clave para la representación de donantes femeninas en Occidente, en el arte occidental, lo tenemos con el matrimonio en 972 entre el emperador del Sacro Imperio, Otón II, y la princesa bizantina Teófano. Gracias a este matrimonio entraron aires nuevos procedentes de Bizancio en toda la plástica otoniana. Y un claro ejemplo es este marfil, el marfil que vemos a la derecha, que representa a Otón II y a Teófano, coronados por Cristo, con lo cual es una reivindicación de la legitimación divina del cargo que ocupan, el cual está claramente inspirado en marfiles bizantinos, como el que vemos en la izquierda, que representa al emperador Romano II y Eudosia. Está clarísimamente, uno sigue el modelo del otro. La pieza de la derecha, en la que aparecen Otón II y Teófano, ninguno de los dos fue el donante. Posiblemente el donante es el personaje que aparece postrado en proskinesis, aquí en pequeño, en la parte inferior, que se cree que podría ser Juan Filigato, que era un canciller de Otón en Italia, que fue tutor de su hijo Otón III y que fue confidente de la emperatriz. Por tanto, vemos aquí una imagen en la que aparece la emperatriz, pero no es ella la donante. Sin embargo, es una pieza clave para entender la representación de féminas en este tipo de imágenes. Otro marfil en la que aparecen estos mismos personajes, Otón II y Teófano, tiene otro esquema. Aparecen ambos arrodillados, postrados a los pies de Cristo, que es otro modelo iconográfico que también triunfó. Vamos a ver que estos dos modelos, el de la coronación y el de aparecer postrados a los pies de Cristo, van a ser muy utilizados, sobre todo en el mundo otoniano. Y en el cual vemos también una diferenciación jerárquica. Es el emperador el que besa el pie de Cristo y es el emperador el que aparece identificado por la inscripción que aparece a los pies, no la emperatriz. Sin embargo, la emperatriz aparece destacando su rol de madre, de ser, como hemos visto que ocurría con Riquildis en la Biblia de San Pablo Extramuros, el hilo conductor que va a permitir la continuidad de la dinastía, porque aparece ofreciendo a su hijo Otón III, incluso parece como que se lo está sacando de las entrañas. Por tanto, aunque ocupa, digamos, un papel menor, pues se está destacando este rol de garantizar la descendencia. En esta imagen vemos de nuevo estrategias que hemos visto y que hemos comentado, por ejemplo, la presencia de los santos intercesores, que aparecen incluso señalando a los dos donantes que aparecen a los pies. La presencia de los ángeles en la parte superior con las manos veladas ha llevado a algún autor a considerar que podía ser una obra de carácter funerario, que podía estar realizada cuando el emperador ya había muerto en Roma en 983 y que podía ser una obra encargada por la viuda. Si fuera así, estaría no solo representando al nuevo emperador, o sea, garantizando su rol como transmisora de la legitimidad de la dinastía, sino que sería también una forma de rogar por la salvación del alma de su difunto marido y, en este caso, tendríamos a Teófanos como la comitente, como la promotora de la obra, pero no lo podemos afirmar de forma categórica. Estos modelos que hemos hablado
tuvieron bastante éxito dentro del mundo otoniano, como he comentado. Y aparece, por ejemplo, aquí representada Cunegunda de Luxemburgo, la emperatriz, con su esposo Enrique II, en esta miniatura. Aparecen de nuevo con los santos mediadores, con San Pedro y San Pablo. Aparecen representados con perspectiva jerárquica, más pequeños que los santos y que Cristo, siguiendo el modelo iconográfico de coronación que hemos visto en el marfil anterior, en el primero que hemos comentado. Y aparentemente no hay una diferencia jerárquica entre los dos cónyuges. Sin embargo, si nos fijamos en ciertas sutilezas, nos daremos cuenta de que sí que hay una diferencia jerárquica entre uno y otro. Por ejemplo, en el poema de dedicación del libro, en el folio 1V, 1 verso, tan solo se menciona al emperador, no se menciona a la emperatriz. Más adelante, en otro lugar del documento, sí que se habla de ella como correinante. Más evidente es el segundo indicio de esta diferencia jerárquica, que es que quien tiene la bola del mundo es el emperador, no la emperatriz. Es un símbolo de poder, de dominio, un atributo de poder. Y el tercero es muy evidente, es la gestualidad de los personajes del segundo nivel. El del centro es una alegoría de Roma, de la ciudad de Roma, que está mirando al emperador, no a la emperatriz. Le está ofreciendo la bola, le está ofreciendo el poder. Es como la legitimidad del imperio que viene desde el imperio romano. Y está señalándole con el dedo. A quien señalas al emperador, no a la emperatriz. ¿Vale? Otra obra en la que aparecen estos dos personajes, Cunegunda de Luxemburgo y Enrique, es el antipendio o el frontal de altar de Basilea, que aparecen siguiendo el otro modelo iconográfico que hemos visto, en tamaños reducidos, postrados ante los pies de Cristo. Como vemos, estos dos modelos tuvieron gran éxito en el mundo otoniano. Otro ejemplo lo vemos aquí, en este códice de Uppsala, de la Universidad de Uppsala, en el que aparece Inés de Poitou con su marido Enrique III, siguiendo el modelo iconográfico de la coronación que hemos visto antes. En este no se aprecia claramente una diferencia jerárquica como los que hemos comentado anteriormente. Muy interesante es las representaciones que hay en el Codex Aureus, que se conserva en la Biblioteca San Lorenzo del Escorial, en el cual dos imágenes opuestas nos muestran una de ellas a Conrado II y a Gisela, los emperadores, aquí, postrados ante la Majestas Domini, besando los pies, y una segunda miniatura enfrente al hijo de ellos, Enrique III el Negro, con su esposa Inés de Poitou. El caso es que en el momento en que se realiza este manuscrito, los dos personajes ya estaban difuntos. Por lo tanto, tenemos un caso de donantes difuntos. No son los promotores, no pueden serlo, y estaban ya difuntos. Y los que promovieron la obra serían Enrique III y su esposa Inés. Sin embargo, la atribución de la donación se hace a través de la imagen al emperador, que es el que está ofreciendo a la Virgen el manuscrito, no la emperatriz. Por tanto, aquí sí que vemos una diferenciación. Se le atribuye la donación, aunque aparecen los dos, se le atribuye la donación al emperador. La intención de este emperador, de Enrique III, al realizar esta obra, es rogar por la salvación de sus padres, de Conrado y de Gisela, pero también poner de manifiesto la legitimidad de su dinastía, precisamente en un momento en el que estaba cuestionada dentro del seno de la Iglesia. Por tanto, también es una imagen propagandística, que intenta cumplir diferentes funciones. Están rodeados de inscripciones en las cuales sitúan como protagonistas a los emperadores, a los dos, al padre y al hijo, dejando de un lado a las consortes que ocupan un papel secundario. Siguiendo en el mundo otoniano, pero ya dejando la familia imperial, nos vamos a la familia de los condes de Holanda. También se representan las parejas. En este caso vemos a Hildegarda, la condesa de Holanda, con su marido Teodorico II, Dirk II, que entregan un evangeliario a la abadía de Egmond. Vemos la imagen de la izquierda, los dos al unísono, sin diferenciación jerárquica entre ambos, entregando un códice, el propio evangeliario, al altar. Al lado, otra miniatura en que aparecen los dos con el santo intercesor, que es precisamente el patrón de la abadía, San Adalberto,
Y aquí sí que vemos una cierta diferenciación jerárquica, porque el que aparece en primer plano es el conde, no la condesa, la cual, por cierto, realiza una marcada proskinesis, tumbándose como alguna de las imágenes que hemos visto, pero todavía más exagerada. Es muy interesante la inscripción que acompaña uno de estos folios, que dice: este libro fue donado por Teodorico y su amada esposa Hildegarda, o sea, está situando a los dos como comitentes, como donantes, al Padre misericordioso Adalberto, para que pueda recordarlos con rectitud en toda la eternidad. Deja clarísimo cuáles son las intenciones de ambos donantes. Siguiendo con la familia de Holanda, los condes de Holanda, muy interesante es el tímpano de Egmond Bienen, en el que aparece San Pedro en el centro, con dos personajes a los lados, que son la condesa de Holanda, Petronila de Lorena, y su hijo, Dirk VI, o Teodorico VI. La inscripción que aparece en el marco deja claro que el donante o el comitente no es él, es ella, es la madre. Dice: aquí Dirk reza, o aquí Teodorico reza a la obra y Petronila la decora. Dentro del verbo decorat, hace alusión de que es Petronila quien ha promovido la realización de este tímpano. La referencia de San Pedro, que está en el centro, como Janitor o Coeli, portero del cielo, y así como el resto de la frase, permite que esta multitud que se arrodilla ante ti entre y se reconcilie con el Rey del cielo, muestra no solo la aspiración de salvación del alma por parte de la comitente y de su hijo, sino también se sitúan como representantes de una multitud. Eso de situarse al frente de la comunidad de los que están adorándole. La condesa originalmente se llamaba Gertrudis, pero cambió su nombre a Petronila por la devoción que tenía a la Santa Sede. La condesa, además, acometió la reforma del monasterio y lo vinculó a Roma. Y en ello contó con la oposición de la comunidad monástica. Por tanto, la imagen esta, con San Pedro situándose al frente de la comunidad, es también una muestra en la que no solo buscan la salvación del alma, como he dicho, sino también es un mensaje político dirigido a la comunidad, a la reticente comunidad de monjes. Y aquí quien ocupa el lugar preferente, aunque tiene el mismo tamaño y una posición equivalente a su hijo, es Petronila. Esto se debe fundamentalmente a que fue el regente. Ella fue la regente de su hijo. Veremos que este caso se da en otras situaciones. Hay ciertas imágenes de donantes, de comitentes femeninas, que ocupan un lugar destacado cuando han tenido un cargo político relevante. Los modelos iconográficos que hemos visto, de personajes donantes postrados a los pies de Cristo, se ven también en la península ibérica. Por ejemplo, el diploma de donación del monasterio de San Salvador de Villacete, que es el que tenemos aquí, aparecen Marina Vimaras junto a su esposo Obeco Muñoz, aparecen los dos genuflexos y suplicantes ante la imagen de Cristo que aparece en las nubes bendiciendo. Sigue el mismo modelo que hemos visto en las miniaturas otonianas. También lo encontramos en la arqueta de San Millán de la Cogolla, de hacia 1067, en la cual la reina Placencia, cuya imagen no se ha conservado, perdón, aquí, aparece con el rey Sancho IV de Peñalén, arrodillados ante la imagen de la Majestad Domini, de la misma manera que hemos visto a los emperadores otonianos. Además, serían unos de los múltiples benefactores que contribuyeron a esta arca de marfil, de la cual el promotor, el comitente, fue el abad Blas, que también aparece representado en la parte superior. Es muy interesante la inscripción que acompaña a ambos monarcas, porque encima del rey, aquí, le define como supradictus, que quiere decir el que ayuda, el que colabora. O sea, lo está marcando como un donante. Su rol de donante queda marcado con la inscripción. Sin embargo, la reina aparece en la inscripción Divae Memoriae, que es que ha llevado a pensar que la inscripción aludiría a que la reina ya estaba difunta. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema, que el rey murió antes que la reina, en 1076. Entonces, si allá la marcan como difunta, ¿por qué no lo marcan con el rey? ¿No? Es un problema, ¿no? El profesor Banco ha propuesto, para explicar esta aparente anomalía, que posiblemente la placa de la reina hubiera sido sustituida una vez ella murió para honrar la memoria. Por tanto,
Esto todavía nos complica más lo que hablaba antes del rol de los donantes. O sea, pueden ser figuras cambiantes en función de las circunstancias. Por lo tanto, aquí la reina, que podía ser donante, pasa a ser receptora, receptora del beneficio de la salvación que representa lo que se busca con la donación del arca. En ciertas ocasiones, la paridad formal que se observa en la presencia de ciertas mujeres con sus cónyuges, los monarcas, puede estar determinada porque es precisamente la estirpe de ellas la que dona legitimidad al poder detentado. Es a través de ellas como llega la legitimidad del título del poder, aunque sean sus maridos los que ejerzan como reyes. Esto ocurre en el caso del frontispicio del Encomium Emae Reginae de hacia 1040, en el que aparece Emma de Normandía sentada en un trono. Es ella la comitente, la que encarga este documento, este códice, pero vemos que es una comitente receptora. El escriba que ha realizado la obra se la está entregando, está postrado ante ella, entregándole el códice. El texto es una crónica histórica que narra las hazañas de los dos monarcas con los que estuvo casada, con Etereldo II el Indeciso de Inglaterra y Canuto II de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Los dos personajes que ocupan una posición marginal y que asoman por detrás de las cortinas, por detrás de la columna, son posiblemente los hijos de ella, Canuto el Recio y el Eduardo el Confesor. Al igual que ocurría con la condesa Petronila de Holanda, la reina Emma fue regente, lo cual podría explicar el modelo iconográfico de poder que utiliza, que nos recuerda algo a Anicia Juliana en el primer manuscrito que hemos visto, entronizada, ocupando una posición preferente, e incluso sus hijos, que fueron monarcas, ocupando una situación marginal. Posiblemente esta imagen de poder que transmite esta imagen está relacionada con el hecho de que fue regente, aunque fuera entre 1040 y 1043. Emma es a través de ella que llegaba la legitimidad dinástica, y algo similar ocurre con doña Sancha de León, esposa de Fernando I. En el frontispicio del diurnal de Fernando I y Sancha se refleja el patronazgo real, aparece la figura, en él figura la escena de donación de un manuscrito en el cual aparecen Sancha, el rey Fernando y el escriba Petrus, si bien la figura del escriba ha sido interpretada de múltiples maneras. Pero bueno, la mayor parte de los autores parece que se decanta por pensar que es el escriba. Este hace entrega del códice al rey, mientras que gira su mirada hacia la reina, que fue la comitente. El comitente no es el rey, en este caso aparece como receptor. La comitente es la reina. De ahí la relevancia que le da el gesto de la mirada del escriba, así como el dedo índice del rey señalando a su mujer. La inscripción no deja lugar a dudas. La reina Sancha llevó a cabo lo que hoy habla el manuscrito, de la misma manera que lo concibió, año 1055, Pedro Escriba Fructuoso el pintor. Es muy interesante esta inscripción porque nos está definiendo a la reina como la que ha concebido la idea del manuscrito. Ayer salió en una de las conferencias la idea de si las monjas o si las mujeres intervenían en la concepción del edificio. No sé si en el edificio, pero de códice sí, esto es una muestra de ello. Al menos lo está diciendo, ¿no? Que dice de la misma manera que lo concibió, le está atribuyendo a la reina el diseño del códice. Rodríguez Viejo comenta que en contraste con otras escenas en las que los escribas o miniaturistas entregan su obra a Cristo, la Virgen o a un santo, en este caso el receptor es el monarca. Con lo cual, él interpreta de ello que se estaría representando un acontecimiento verídico. No sería una entrega simbólica como la que es el entregar el objeto a Cristo o a un santo o a la Virgen, ¿no? Ya digo, en esta obra el receptor del códice es el rey y la reina desempeña un papel relevante, marcado, como digo, por la mirada del escriba y el gesto que le señala del rey, el rey que le está señalando. El papel relevante desempeñado por Sancha en esta escena podría ser el reflejo del hecho de que fuese precisamente ella, la reina, la heredera de la estirpe asturleonesa. Manuel Castiñeiras ha relacionado esta idea con el es libris del manuscrito que proclama: pertenezco al rey Fernando y ciertamente a la reina Sancha. O sea que se destaca bastante el papel de ella, ya digo, posiblemente porque es ella, a través de ella, donde llega la legitimidad dinástica.
Por tanto, podemos establecer un paralelismo entre este diurnal y el encumium en Mae que hemos visto antes con Emma de Inglaterra, en la que ambas comitentes figuran reinas, las dos son reinas, que lo fueron por derecho propio y no por ser cónyuges del rey, aunque el poder de facto lo desempeñaron sus maridos. Otra imagen que se suele asociar con la reina Sancha aparece en las pinturas del Panteón de Reyes, Panteón Real de San Isidoro de León. Si bien esta figura femenina ha sido interpretada también si podía ser Doña Urraca o con otros personajes. Está solo identificado con una inscripción del rey, Ferdinando Rex. Ambos aparecen acompañados de un soldado, el rey, y una imagen que no hemos visto hasta ahora acompañando a una donante, que es que la reina aparece acompañada por una dama de corte, una sirvienta, que lleva una vasija. La encontramos detrás y en menor tamaño, siguiendo la perspectiva jerárquica. Las pinturas podrían haber sido patrocinadas por la hija de los reyes, por la infanta Urraca, una vez fallecidos ambos. Por tanto, estaríamos ante dos donantes fallecidos. No son donantes, no son comitentes. Vale, tengo que acelerar. Según Moralejo, sería una conmemoración perpetua de la muerte edificando del fundador de la dinastía como es en el mismo escenario de su muerte. De hecho, tanto Moralejo como Thérèse Martin han puesto en relación esta escena con las tumbas de los monarcas de esta última autora señala o sitúa precisamente en el tramo inmediatamente anterior. La imagen estaría al lado de donde se cree que estaría la tumba de los reyes. Además, los reyes están, como hemos visto que ocurría en la pila de Frentenshoor, situados a los pies de la crucifixión. Estarían incorporados dentro de la escena como si hubieran sido testigos, que hemos visto que era una de las estrategias que utilizaban los donantes. Vale. También vinculado con el lugar de enterramiento de los donantes estaría la cruz de Gisela, en la cual fue donada al monasterio de Ratisbona por la reina Gisela de Hungría, para el sepulcro de su madre, la reina Gisela de Borgoña, que falleció en 1006. La inscripción no deja lugar a dudas del carácter soteriológico, el sentido soteriológico de esta obra, ya que dice, he aquí la salvación de la vida, por la que la muerte fue muerta por la muerte. Por lo que, suplicando por la salvación de su alma y la de su madre, la reina Gisela hizo construir esta cruz. Si alguien robara esta cruz, que sea castigado con la muerte eterna. Y añade otra inscripción. Gisela, la reina devota, hizo donar esta cruz a la tumba de su madre Gisela. Está clarísimamente la vinculación de la imagen con el lugar de enterramiento de su madre. Las figuras de las dos, de madre e hija, aparecen a los pies de Cristo, aquí, pero solo coronada la donante, la reina Gisela de Hungría, no su madre. Por tanto, vemos aquí a la comitente, a la donante y a la receptora, que es la madre de la salvación. Muy interesante es el tímpano de Basilea, en la portada Gallus Porte, en la cual vemos un personaje que dona un objeto, la propia puerta, arrodillado, como hemos visto, pero otro personaje femenino que está con el ángel, con el santo intercesor, San Pablo, que le está cogiendo del brazo y aparece con un ángel que le está sujetando del hombro. La actitud es muy diferente del donante de la portada, que es el hombre, y la mujer. En esta misma sede propuse que esta imagen podía explicarse porque el donante podía estar ofreciendo la portada para la salvación de un ser querido, difunto, que podía ser su madre o su esposa. Pero si vemos las imágenes que hay alrededor, aquí la imagen de los dos, encontramos que en la escena, en la portada, está representado el juicio final. Por tanto, se podía estar creando un escenario vinculado con la búsqueda de la resurrección. Vemos a los muertos resucitando, pero también podemos ver que una de las escenas que aparecen en el dintel es la parábola de las vírgenes prudentes y necias. Con lo cual, que aparece el esposo Cristo con unas esposas que tenían las lámparas con aceite o sin aceite y solo entran las prudentes, las necias quedan fuera. Esto nos podría indicar que posiblemente la fémina que aparece sea la mujer. Pero es que además aparecen también representadas en la portada las obras de misericordia del Evangelio de Mateo, gracias a las cuales quien las realiza consiguió la salvación. Y quien está ejecutando estas obras es una mujer, no un hombre. Por tanto, posiblemente aquí en este caso la fémina es la receptora, es una receptora póstuma.
Otra receptora póstuma, otro donante podría ser Lucía de Pallars, la condesa Lucía de Pallars, que aparece en las pinturas de San Pere de Burgal, identificada con la inscripción aquí, y que Milagros Guardia y Carles Mancho propusieron que podía ser la imagen de una donante difunta, porque aparece con un cirio, ¿no? Muy interesante que hace pocos años se descubrió en uno de los arcos de la iglesia este rostro de un personaje con tonsura y un personaje femenino que se han identificado como los hijos de Lucía. Por tanto, podían ser ellos los comitentes que pagaron la obra y de cierta manera estaban pidiendo por la salvación del alma de su madre, tal como hemos visto en la cruz de Gisela, por ejemplo. Este es un ejemplo también muy similar de donante con cirio, lo vemos en la iglesia San Pere Velde en este Ridianeo, que también se conserva en el Menac. Pero no todas las donantes femeninas que llevan cirio son póstumas. Por ejemplo, en este tímpano de Saint-Gaëdon, en Francia, en la Gironde, vemos un personaje masculino con un cirio, detrás un personaje femenino con otro cirio, llevan un morral. Por tanto, posiblemente son peregrinos. Ya hablamos de los viajes, los desplazamientos, hablaron de los desplazamientos de las féminas. Y aparecen con un palafrenero que está cuidando del caballo frente a la escultura de San Pedro y San Pablo. Y enfrente el pecado original. Lo que he propuesto en algún lugar es que esta imagen podría ser de los dos donantes que habían realizado una peregrinación, posiblemente a Roma, por la presencia de San Pablo y San Pedro, como penitencia. Lo estaría marcando el hecho de la penitencia, la presencia del pecado original. Y además aparece otra cosa que hemos visto, que es una de las estrategias de los donantes masculinos, aparecen junto a un capitel con Daniel en el foso de los leones. Por tanto, podrían estar no solo manifestando que hicieron la peregrinación, sino anhelando la salvación del alma. También otra comitente femenina que hizo una peregrinación, según Manuel Castiñeras, se encuentra en los relieves de Turégano. Aparece arrodillada la reina Beatriz de Suabia, posiblemente, junto al monarca Fernando III y el obispo de Segovia, Bernardo. Pero una de las figuras más relevantes, uno de los roles más relevantes de donantes femeninas son las abadesas. Las abadesas, el mayor rol que podía desempeñar una mujer en la escala religiosa. Y son ellas buena parte de las imágenes de donantes que podemos ver, como la vemos aquí a la abadesa Constantina, con una vela, con un cirio, fuera de la Jerusalén celeste, en la que está la Virgen, haciendo una ofrenda de un cirio, como hemos visto antes, a otros donantes, y acompañada de una monja, Ancilla Domini Benedicta, que ofrece una maqueta. También, como hemos visto que podía ocurrir en la puerta de Basilea, aparecen las obras de misericordia, mostrando que se han hecho merecedoras de la salvación. Más abadesas aparecen varias cruces otonianas. El mundo otoniano está plagado de representaciones femeninas, como la cruz de Germa e Ida. Vemos aquí a la abadesa Ida besando los pies de Cristo. Sin embargo, no sería la comitente es su hermano, el arzobispo de Colonia, Germán, que está aquí postrado, se identifica por la inscripción y por el báculo, que aparece a los pies de Cristo, y además una inscripción nos está identificando a Germán como el comitente. Posiblemente regaló esta cruz a su hermana, la abadesa, con motivo de la consagración de la iglesia de la que ella era abadesa, que era Santa María in Capitol de Colonia. Muy curioso en esta cruz, el rostro de Cristo. Es un espolia reutilizado, una imagen romana de una dama romana. No tiene nada que ver con el tema, pero lo he puesto porque es realmente curioso. Más abadesas, por ejemplo, vemos en la cruz de Matilde, de Otón y Matilde, vemos a la abadesa Matilde de Essen con su hermano, el duque de Suabia, que le ofrece una cruz, identificados ambos por la cruz. Aquí el comitente y donante sería el duque, no sería la abadesa, que sería receptora. Si bien hay autores que consideran que los dos estarían donando la cruz, fíjese también que el marfil, el esmalte que aparece a los pies de Cristo, como he visto en otras imágenes, o incluso hay algún autor que dice que es ella la que está haciendo la donación a su hermano ya difunto, en honor de él. Por tanto, de aquí vuelvo a lo que he comenzado al principio, el tema de las apariencias. Imágenes que pueden ser aparentemente una cosa, posiblemente son otra. Esta misma abadesa, Matilda, aparece representada de rodillas, ofreciendo la cruz. La cruz se ve aquí, a María. Vemos esa relación de las abadesas con la Virgen que hemos comentado antes, ¿no?
O otra abadesa, Teófano, que aparece postrada también a los pies de María. Es una constante la presencia de abadesas a los pies de la Virgen María. En otras ocasiones aparece la abadesa de nuevo a los pies de María, en este caso la abadesa Uta de Ratisbona, pero aparece con el monograma de su nombre, como hemos visto que hizo el Papa Pascual I en Roma. O otra abadesa, Gilda de Metzede, que está entregando un manuscrito a Santa Valburga, que está la santa sobre un pedestal, lo cual nos hace pensar que posiblemente no es una entrega simbólica a la santa, sino a una escultura de la santa. Y pues tenemos más imágenes. No quisiera acabar sin hablar de Doña Sancha, del sarcófago de Doña Sancha, que se encuentra en Jaca. Doña Sancha era un personaje muy importante dentro del Reino de Aragón. Ya hay autores que piensan que el personaje que hay sentado aquí en el relieve que destaco no es Doña Sancha, que podría ser una abadesa del monasterio de Santa Cruz de las Heros. Doña Sancha no fue abadesa, pero sí que promovió bastante y ayudó bastante al monasterio. Doña Sancha era un personaje políticamente muy importante en el reino, llegó a ser hasta a detentar el cargo de obispo en Pamplona. Sí, ya, que me vais a ahorcar, ya lo sé. Pero el modelo iconográfico que sigue Doña Sancha, como hemos visto con Anicia Juliana, con Emma, etcétera, yo creo que no puede ser de otra abadesa, tiene que ser de Doña Sancha, es un modelo iconográfico de poder, como el Misorium de Constantino. Y acabaré, y ahora de verdad acabo, con imágenes de quizá la comitente más relevante, que es Matilde de Canosa, que aparece representada en numerosas obras, vamos a saltar estas, por ejemplo, en un dintel, aparece, se cree que es esta figura, en la cual estaría haciendo un paralelismo con la adoración de los magos que está enfrente, o que aparecen múltiples manuscritos, pero destacaré solo los más relevantes aquí. Es muy interesante porque esta imagen de Matilde de Canosa, quien está postrado es el emperador. O sea, una imagen de una mujer con un emperador a sus pies es realmente interesante para mostrar el poder que tuvo esta condesa en todo el norte de Italia. O esta representación de Matilde frontal, que nos recuerda de nuevo al retrato de Anicia Juliana, y que de nuevo está asociada el uso de este modelo iconográfico de poder con una mujer que tuvo mucho poder como es la condesa Matilde. Por tanto, y ya para finalizar, el resumen es que vemos que las donantes en muchas ocasiones siguen los mismos modelos iconográficos que los donantes masculinos, y que cuando utilizan imágenes de poder es porque realmente lo han detectado. Han sido regentes, han sido las que a través de ellas se transmitía la legitimidad dinástica, o, como en el caso aquí de Matilde de Canosa, han sido personajes con gran poder que incluso hasta un emperador se podía poder prostrado ante ellas. Lamento el retraso, muchas gracias.